Este es un reporte especial de Noticias NBC. Tragedia y esperanza en las calles de Nueva York. Les habla David Márquez, transmitiendo en vivo desde el Upper West Side, donde esta noche se desarrolla una historia que ha conmovido a toda la ciudad. Un hombre sin hogar, identificado como James Mercer, de 34 años, fue encontrado en estado de hipotermia extrema cerca de Central Park. Pero lo que ocurrió después podría cambiar para siempre lo que creemos posible sobre la compasión humana. Testigos reportaron que los servicios de emergencia llegaron en un tiempo récord. Sin embargo, lo insólito ocurrió cuando, según fuentes del Departamento Policial de Nueva York, una llamada anónima, presuntamente de un equipo asociado a la superestrella Taylor Swift, coordinó un operativo sin precedentes. Necesitamos llegar al Teterboro Airport en 12 minutos. El avión ya está con motores encendidos, se escucha decir a uno de los rescatistas, según los registros del cuerpo médico obtenidos por nuestra cadena. Nunca vi nada igual, declaró el oficial Daniel Reyes. La ambulancia pasó todos los semáforos con escolta policial, pero lo increíble era el jet privado esperando la pista, con las luces encendidas como si fuera una escena de película. Mientras James Mercer era trasladado, cámaras de seguridad captaron cómo el avión, un Bombardier Global 7500 registrado a nombre de Swift, aterrizó 47 minutos antes del incidente. ¿Cómo supo Taylor Swift? ¿Por qué movilizó un jet valorado en $58 millones para salvar a un desconocido? Esas son las preguntas que todos nos hacemos. Al cierre de esta edición, James Mercer se encuentra en condición crítica pero estable en el Hospital Presbiteriano. Taylor Swift no ha emitido declaraciones, pero fuentes cercanas confirman que pagó todos los gastos médicos. Esta es una historia sobre el frío que mata y la humanidad que salva. David Márquez, NBC Noticias, Nueva York. Lo que viene ahora es la historia detrás de los titulares. Una donde usted caminará junto a James en esas calles heladas, escuchará el susurro que Taylor le hizo al oído, y juzgará si esto fue milagro o una mentira cuidadosamente planeada. La decisión, como siempre, es suya. Suscríbete y cuéntanos de dónde nos estás viendo. La ambulancia avanzaba a toda velocidad por las calles de Nueva York, sus luces rojas y azules iluminando la noche gélida. En el interior, James yacía inmóvil en la camilla, su cuerpo tembloroso y cubierto de una fina capa de escarcha. Los paramédicos trabajaban frenéticamente a su alrededor, monitoreando sus signos vitales y tratando de mantenerlo con vida. «Tenemos que llegar al aeropuerto lo antes posible», gritó uno de los paramédicos, mientras ajustaba la manta térmica sobre el cuerpo de James. El avión de Taylor Swift ya está esperando. James, en su estado febril, apenas podía distinguir la realidad de sus alucinaciones. Para él, el sonido de la sirena de la ambulancia se mezclaba con el viento helado que recordaba de la calle. Sus ojos entrecerrados captaban destellos de luces, pero no sabía si eran las de la ambulancia o las de un avión aterrizando en medio de la ciudad. «¿Dónde estoy?», murmuró débilmente, su voz apenas un susurro. «Estás a salvo, James», respondió uno de los paramédicos, tratando de calmarlo. «Vamos a llevarte a un lugar donde puedan ayudarte». Pero James no podía entenderlo. En su mente, aún estaba en la calle, acurrucado en la acera, sintiendo como el frío lo consumía lentamente. El sonido de los motores de la ambulancia se transformó en el rugido de un avión, y las luces rojas y azules se convirtieron en las brillantes luces de aterrizaje que iluminaban la calle oscura. «Es real», pensó, confundido. ¿O era solo otra ilusión creada por su mente congelada? De repente, el sonido de los motores se hizo más fuerte, más cercano. James entreabrió los ojos, y en su delirio, creyó ver un avión descendiendo sobre la calle, sus luces cegadoras cortando la oscuridad como un rayo de esperanza. Las hélices agitaban el aire helado, y el sonido de los motores llenó la calle vacía. «No te preocupes, estamos aquí para ayudarte», gritó una voz familiar, pero James no podía distinguir si era real o parte de su imaginación. ¿Era ella? ¿Taylor Swift? En la realidad, la ambulancia llegó al aeropuerto, donde el jet privado de Taylor Swift esperaba en la pista, sus luces parpadeando como faros en la noche. Taylor estaba allí, envuelta en un abrigo grueso,
su cabello rubio ondeando con el viento. Sus ojos reflejaban una determinación inquebrantable mientras observaba cómo el equipo médico cargaba a James en el avión. «Vamos a salvarlo», dijo Taylor con firmeza, mirando a los médicos. «No importa lo que cueste». James fue llevado rápidamente a bordo, y Taylor lo siguió, sin perder de vista su rostro pálido y demacrado. Antes de que la puerta se cerrara, ella miró hacia la pista, como si esperara ver a alguien más. Pero no había nadie allí, solo el viento helado y la oscuridad. El avión despegó rápidamente, dejando atrás la ciudad que había sido testigo del sufrimiento de James. Mientras ascendían, Taylor se sentó a su lado, sosteniendo su mano con firmeza. «Descansa», le dijo suavemente. «Estás a salvo ahora». James cerró los ojos, sintiendo el calor de su mano y el zumbido reconfortante de los motores del avión. Pero en su mente, las preguntas seguían girando. ¿Quién era esta mujer que había aparecido de la nada para salvarlo? ¿Y por qué parecía tan decidida a asegurarse de que sobreviviera? A continuación, vamos a desentrañar la historia, para entender por qué sucedió esto. Pero antes escríbenos en los comentarios, ¿qué opinas de este suceso? ¿Qué habrías hecho en su lugar? ¿Está bien lo que hizo la figura heroica? ¿O fue arriesgado y tonto? Cuéntanos cómo podríamos mejorar la descripción de este suceso. James no siempre fue un hombre sin hogar. Hace 10 años, vivía en un pequeño apartamento en Brooklyn con su esposa, Laura, y su hija, Emily. Trabajaba como electricista en una empresa local, un trabajo estable que le permitía mantener a su familia. Los fines de semana, llevaba a Emily al parque, donde jugaban en los columpios y compartían helados. Laura solía preparar cenas caseras, y las tardes se llenaban de risas y conversaciones alrededor de la mesa. Sin embargo, todo comenzó a cambiar cuando James perdió su trabajo. La empresa para la que trabajaba cerró debido a problemas financieros, y aunque buscó empleo durante meses, no encontró nada estable. Las facturas se acumularon, y pronto no pudieron pagar el alquiler. Laura, abrumada por la presión, comenzó a distanciarse. Las discusiones se hicieron más frecuentes, y finalmente, Laura decidió divorciarse. Se llevó a Emily y se mudó con su familia en otro estado. James se quedó solo en el apartamento, luchando por mantenerse a flote. Sin trabajo y sin su familia, cayó en una profunda depresión. Comenzó a beber para olvidar su dolor, lo que solo empeoró su situación. Un día, recibió una noticia que lo destrozó por completo. Laura y Emily habían muerto en un accidente automovilístico. La pérdida lo dejó devastado, sin fuerzas para seguir adelante. Sin dinero ni apoyo emocional, James perdió el apartamento y terminó en la calle. Al principio, intentó buscar refugio en albergues, pero estos estaban siempre llenos. Las noches frías se convirtieron en su peor enemigo, y el invierno lo golpeó con toda su fuerza. James pasó de ser un hombre con una vida estable a luchar por sobrevivir día a día, sin más compañía que sus recuerdos y el frío que lo consumía lentamente. Era una de las noches más frías del invierno en Nueva York. El termómetro marcaba menos 10 grados Celsius, y el viento helado cortaba como una navaja. James caminaba por las calles vacías, buscando refugio. Sabía que no podía pasar otra noche a la intemperie, no con este frío. Se dirigió al albergue más cercano, un lugar donde había dormido antes cuando no tenía otra opción. Al llegar, vio una fila de personas esperando afuera. El albergue estaba lleno, y el personal no podía aceptar a más gente. James se acercó a la puerta, con la esperanza de que hicieran una excepción, pero le dijeron que no había espacio. Intentó explicar que no podía quedarse en la calle, que el frío lo mataría, pero no hubo caso. El albergue ya estaba al límite de su capacidad. Sin opciones, James se resignó a buscar otro lugar. Caminó varias cuadras, pero todos los albergues que conocía estaban igual de llenos. Finalmente, decidió refugiarse en un callejón cerca de un edificio abandonado. Al menos allí estaría un poco protegido del viento. Se sentó en el suelo, apoyado contra la pared, y se envolvió en una manta raída que había encontrado días atrás. El frío era insoportable. James sentía cómo se filtraba por su ropa, helando su piel y entumeciendo sus extremidades. Intentó moverse para generar calor, pero su cuerpo estaba demasiado débil.
Cada respiración era un esfuerzo, y el aire frío le quemaba los pulmones. Sabía que no podía quedarse dormido, que si lo hacía, tal vez no despertaría. Pero el cansancio y el frío eran demasiado fuertes. Pasaron las horas, y el frío solo empeoró. James comenzó a sentir un adormecimiento en sus dedos y pies. Intentó frotarse las manos para calentarlas, pero ya no sentía nada. Su visión se nubló, y su cuerpo comenzó a temblar incontrolablemente. Sabía que estaba en problemas, pero no podía hacer nada. No tenía a dónde ir, ni a quién pedir ayuda. Finalmente, el agotamiento lo venció. Sus ojos se cerraron, y su cuerpo se relajó, incapaz de luchar más contra el frío. James perdió la conciencia, acurrucado en el callejón, mientras la nieve comenzaba a caer sobre él. Era medianoche cuando un transeúnte, caminando rápido para protegerse del frío, vio un bulto inmóvil en un callejón cerca de un edificio abandonado. Se detuvo, dudando por un momento, pero algo la forma en que el cuerpo yacía le hizo pensar que no era solo un montón de ropa. Se acercó con precaución y descubrió a James, casi completamente cubierto de nieve, temblando débilmente y con los labios morados por el frío. El transeúnte, alarmado, sacó su teléfono y llamó al 911. «Necesito una ambulancia, rápido. Hay un hombre aquí, inconsciente y casi congelado. No sé cuánto tiempo lleva así», dijo, su voz temblorosa por la preocupación. Mientras esperaba, intentó sacudir suavemente a James para ver si reaccionaba, pero no hubo respuesta. En menos de 10 minutos, una ambulancia llegó al lugar. Los paramédicos bajaron rápidamente, equipados con mantas térmicas y un monitor de signos vitales. Uno de ellos se arrodilló junto a James y revisó su pulso. «Está vivo, pero apenas. Necesitamos llevarlo al hospital ahora mismo», dijo, mientras su compañero preparaba la camilla. James fue envuelto en mantas térmicas y colocado en la ambulancia. Durante el trayecto, los paramédicos trabajaron para estabilizarlo, administrándole oxígeno y monitoreando su temperatura corporal. «Está en hipotermia severa. Su corazón está trabajando al límite», comentó uno de ellos, mientras ajustaba el flujo de oxígeno. Al llegar al hospital, James fue trasladado directamente a la sala de emergencias. Los médicos lo examinaron de inmediato. «Su temperatura corporal está peligrosamente baja. Necesitamos calentarlo gradualmente, pero hay algo más», dijo el médico de turno, revisando los resultados de los análisis. «Su corazón está fallando. Necesita una cirugía cardíaca urgente, y no podemos hacerla aquí. Necesitamos trasladarlo a un hospital especializado en Minnesota». El equipo médico comenzó a hacer llamadas para coordinar el traslado, pero el tiempo era crítico. Cada minuto que pasaba reducía las posibilidades de supervivencia de James. Mientras tanto, en otra parte del hospital, un amigo de Taylor Swift, que trabajaba como enfermero, escuchó la conversación sobre el caso. Sabía que Taylor estaba en la ciudad y que su jet privado podría ser la única opción para salvar a James. Sin perder tiempo, tomó su teléfono y la llamó. «Taylor, hay un hombre aquí que necesita ayuda urgente. Si no lo trasladamos ahora, no sobrevivirá», le explicó. Taylor, sin dudarlo, respondió: «Usa mi jet. Haz lo que sea necesario para salvarlo». Mientras tanto, en la sala de emergencias, los médicos continuaban trabajando para mantener a James estable, esperando noticias sobre el traslado. Sabían que, sin un milagro, James no tendría otra oportunidad. Taylor Swift estaba en su suite de hotel en Nueva York, repasando los últimos detalles de su concierto programado para esa noche. El ambiente era tranquilo, con su equipo organizando todo para la presentación. De repente, su teléfono sonó. Era una llamada de Mark, un amigo cercano que trabajaba como enfermero en el hospital donde habían llevado a James. «Taylor, necesito tu ayuda». «Es urgente», dijo Mark, con un tono de voz que dejaba claro que la situación era grave. Taylor, sentándose en el borde de la cama, respondió de inmediato: «Dime qué pasa». Mark le explicó rápidamente la situación. «Hay un hombre aquí, James. Fue encontrado en la calle, casi congelado. Tiene hipotermia severa y necesita una cirugía cardíaca urgente. El problema es que la cirugía solo puede realizarse en un hospital especializado en Minnesota,
y no tenemos tiempo para trasladarlo en un vuelo comercial. Si no lo llevamos pronto, no sobrevivirá. Taylor no lo pensó dos veces. Usa mi jet. Lo necesitan más que yo en este momento. ¿Qué más puedo hacer?, preguntó, mientras se ponía de pie y comenzaba a caminar por la habitación, concentrada en la conversación. Mark le agradeció, pero también le advirtió sobre los desafíos logísticos. Necesitamos moverlo rápido. El equipo médico tiene que ir con él, y el tiempo es crítico. Podemos organizar todo en menos de una hora. Taylor asintió, aunque Mark no podía verla. Llama a mi piloto. Él ya sabe qué hacer. Dile que prepare el jet y que esté listo para despegar en cuanto lleguen al aeropuerto. Yo me encargaré de los detalles desde aquí. Colgó el teléfono y rápidamente llamó a su asistente personal. Cancela todo lo que tengo para las próximas horas. Hay una emergencia, y necesito que mi jet esté listo para un vuelo a Minnesota. Asegúrate de que el equipo médico tenga todo lo que necesiten a bordo. Mientras su asistente se ocupaba de los detalles, Taylor se sentó en el sofá, pensando en James. No lo conocía, pero sabía que su vida dependía de lo que sucediera en las próximas horas. No podía evitar sentir una mezcla de preocupación y determinación. Sabía que su jet privado era un lujo, pero en ese momento era la única opción para salvar a alguien que lo necesitaba desesperadamente. Minutos después, Mark volvió a llamar. Todo está listo en el hospital. Estamos preparando a James para el traslado. Tu piloto ya está en el aeropuerto, y el equipo médico está listo para acompañarlo. Taylor, esto podría salvarle la vida. Taylor respiró profundamente. Haz lo que sea necesario. Yo me encargaré de los costos y de cualquier otra cosa que necesiten. Solo asegúrate de que llegue a Minnesota a tiempo. Mientras colgaba el teléfono, Taylor miró por la ventana de su suite. La ciudad de Nueva York brillaba bajo el frío cielo invernal, pero su mente estaba en James, en el hospital, y en el viaje que lo llevaría a una segunda oportunidad. Sabía que había tomado la decisión correcta, y estaba dispuesta a hacer todo lo posible para asegurarse de que James tuviera una oportunidad de vivir. En el hospital, el equipo médico trabajaba sin descanso para estabilizar a James. Su temperatura corporal seguía siendo peligrosamente baja, y su corazón luchaba por mantenerse estable. Los médicos sabían que cada minuto contaba. Mientras tanto, Taylor Swift, quien estaba en su camerino en el Madison Square Garden preparándose para su concierto de esa noche, recibió una llamada urgente de Mark, su amigo enfermero. Taylor, necesitamos tu jet. James no tiene mucho tiempo, le explicó Mark, con voz tensa. Taylor no lo dudó ni un segundo. Usa mi jet. Haz lo que sea necesario para salvarlo, respondió, pero luego hizo una pausa. Sabía que este tipo de situaciones requerían supervisión directa. Voy para allá. No puedo quedarme aquí sabiendo que alguien necesita ayuda. Rápidamente, Taylor le informó a su equipo que pospondría los ensayos finales del concierto. Esto no puede esperar, les dijo, mientras se ponía un abrigo grueso y salía del backstage. Su asistente personal la acompañó, asegurándose de que todo estuviera listo para el traslado. En menos de 20 minutos, Taylor llegó al aeropuerto. El jet privado ya estaba en la pista, con las luces parpadeando en la oscuridad de la noche. El viento helado agitaba su cabello rubio, pero ella no parecía notarlo. Sus ojos reflejaban una determinación inquebrantable mientras observaba cómo el equipo médico cargaba a James en el avión. Vamos a salvarlo, dijo Taylor con firmeza, mirando a los médicos. No importa lo que cueste. Mientras los paramédicos aseguraban a James en el interior del jet, Taylor habló con su piloto. Necesitamos llegar a Minnesota lo antes posible. Esto es una emergencia médica, le dijo. El piloto asintió y comenzó los preparativos finales para el despegue. Taylor también se aseguró de que el equipo médico tuviera todo lo necesario para mantener a James estable durante el vuelo. Si necesitan algo más, díganmelo ahora. No podemos permitir ningún error, les dijo a los médicos, quienes agradecieron su apoyo y atención al detalle. Mientras el jet se preparaba para despegar, Taylor recibió una llamada del hospital en Minnesota. Estamos listos para recibirlo. El equipo quirúrgico está en espera, le informaron. Taylor respiró aliviada,
pero sabía que la carrera contra el tiempo no había terminado. Gracias. Les avisaré cuando estemos en camino, respondió. Finalmente, el jet despegó. Taylor se quedó en la pista, mirando cómo las luces del avión se perdían en la oscuridad del cielo. Sabía que había hecho todo lo posible por James, pero aún no podía relajarse. Ahora depende de ellos, murmuró, mientras se envolvía más en su abrigo. Su asistente se acercó y le recordó que el concierto estaba programado para esa noche. Taylor asintió, pero su mente estaba en James. Vamos al hospital en Minnesota después del concierto. Necesito asegurarme de que esté bien, le dijo a su asistente, quien asintió y comenzó a hacer los arreglos necesarios. Mientras regresaba a su coche, Taylor no podía evitar sentir una mezcla de esperanza y preocupación. Sabía que, aunque no podía controlar el resultado, había hecho todo lo posible por alguien que lo necesitaba desesperadamente. Su acción no solo era un acto de generosidad, sino también un recordatorio de que, incluso en medio de una agenda apretada, siempre hay tiempo para ayudar a los demás. El jet privado de Taylor Swift despegó de Nueva York con James y el equipo médico a bordo. La noche era fría y despejada, pero la tensión en el interior del avión era palpable. James yacía en una camilla, conectado a monitores que emitían sonidos constantes, indicando que su corazón aún latía, aunque de manera irregular. Taylor, sentada a su lado, sostenía su mano con firmeza, como si pudiera transmitirle algo de su propia fuerza. James, estás a salvo, le dijo suavemente, mientras el avión ascendía hacia el cielo nocturno. Vamos a Minnesota, donde te ayudarán. Solo tienes que aguantar un poco más. James, en su estado de semi-inconsciencia, no respondió, pero su mano tembló ligeramente, como si intentara agarrarse a algo. El piloto, desde la cabina, informó que el vuelo duraría aproximadamente 2 horas y media. Sin embargo, había un problema. El mal tiempo en Minnesota estaba empeorando. Hay una tormenta de nieve en la zona. Podría complicar el aterrizaje, dijo el piloto por el intercomunicador. Taylor miró a los médicos, quienes intercambiaron miradas preocupadas. No tenemos otra opción. Tenemos que llegar, dijo uno de ellos. El vuelo transcurrió en relativa calma durante la primera hora. Taylor permaneció junto a James, hablándole en voz baja para mantenerlo consciente. No sé si puedes oírme, pero quiero que sepas que no estás solo. Mucha gente está trabajando para salvarte. James no respondía, pero su respiración, aunque débil, seguía constante. Sin embargo, cuando el jet se acercaba a Minnesota, las condiciones empeoraron. La tormenta de nieve había reducido la visibilidad, y el viento sacudía el avión con fuerza. El piloto anunció que tendrían que dar vueltas sobre el aeropuerto hasta que las condiciones mejoraran lo suficiente para aterrizar. El combustible es limitado, advirtió. No podemos esperar demasiado. Taylor, sin perder la calma, preguntó a los médicos si James podía aguantar más tiempo. Cada minuto cuenta, respondió uno de ellos, pero no tenemos otra opción. Taylor asintió y se acercó al intercomunicador. Haz lo que tengas que hacer, pero llévanos a tierra lo antes posible, le dijo al piloto. El avión comenzó a dar vueltas sobre el aeropuerto, mientras la tormenta arreciaba. El combustible disminuía peligrosamente, y la tensión en la cabina aumentaba. Taylor, sin soltar la mano de James, continuó hablándole. Estamos casi allí. Solo un poco más, le decía, como si sus palabras pudieran protegerlo de la tormenta que los rodeaba. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, el piloto anunció que intentarían aterrizar. Prepárense, esto podría ser complicado, advirtió. El avión descendió bruscamente, sacudido por los fuertes vientos. Taylor se aferró a la camilla de James, mientras los médicos se aseguraban de que los equipos médicos estuvieran bien sujetos. El aterrizaje fue turbulento. El avión tocó la pista con fuerza, y los neumáticos chirriaron contra el hielo. Por un momento, pareció que perderían el control, pero el piloto logró estabilizar la nave. Cuando el avión finalmente se detuvo, un suspiro de alivio recorrió la cabina. Lo logramos, dijo Taylor, mirando a James. Su rostro reflejaba una mezcla de alivio y preocupación. Sabía que la carrera contra el tiempo no había terminado, pero al menos estaban en Minnesota.
El equipo médico se movió rápidamente. James fue bajado del avión y trasladado a una ambulancia que los esperaba en la pista. Taylor lo siguió con la mirada, rezando para que todo saliera bien. Mientras la ambulancia se alejaba, ella se quedó en el aeropuerto, envuelta en su abrigo, sintiendo el frío de la noche pero con el corazón lleno de esperanza. El piloto se acercó a ella. Fue un aterrizaje complicado, pero lo logramos, le dijo. Taylor asintió, agradecida. Gracias. Sin ti, esto no habría sido posible. Mientras el jet se preparaba para regresar a Nueva York, Taylor supo que había hecho todo lo posible por James. Ahora, solo quedaba esperar y confiar en que la cirugía fuera un éxito. Pero, por primera vez en horas, permitió que un poco de esperanza iluminara su corazón. Sabía que, sin importar el resultado, había marcado la diferencia en la vida de alguien que lo necesitaba desesperadamente. Al llegar al hospital en Minnesota, James fue trasladado directamente al quirófano. El equipo médico que lo acompañaba en el jet entregó rápidamente los informes a los cirujanos, quienes ya estaban preparados para la intervención. Taylor Swift, aunque no podía entrar al área de cirugía, se quedó en la sala de espera, envuelta en su abrigo y con una expresión de preocupación en el rostro. El hospital era moderno y bien equipado, pero la tensión en el ambiente era palpable. Taylor se sentó en una de las sillas de la sala de espera, con las manos entrelazadas y los ojos fijos en la puerta que llevaba al quirófano. Sabía que la cirugía era complicada y que James estaba en un estado crítico, pero confiaba en que los médicos harían todo lo posible por salvarlo. Mientras esperaba, Taylor decidió usar su influencia para asegurarse de que James recibiera la mejor atención posible. Llamó a su asistente personal, quien estaba en Nueva York, y le pidió que se pusiera en contacto con los administradores del hospital. Quiero asegurarme de que no falte nada. Si necesitan equipo adicional o personal extra, háganmelo saber. Yo me encargo de los costos, le dijo. Minutos después, el director del hospital se acercó a Taylor. Señorita Swift, quiero agradecerle por su generosidad. Hemos movilizado a nuestro mejor equipo quirúrgico para esta operación. Están haciendo todo lo posible, le explicó. Taylor asintió, agradecida, pero no podía evitar sentir ansiedad. Gracias. Por favor, manténganme informada de cualquier novedad, respondió. Las horas pasaron lentamente. Taylor revisaba constantemente su reloj, preguntándose cómo iba la cirugía. En un momento, una enfermera salió del quirófano y se acercó a ella. La cirugía está en curso. James está estable, pero es un procedimiento delicado. Les avisaremos en cuanto tengamos más información, le dijo. Taylor asintió, intentando mantener la calma. Mientras tanto, Taylor recibió varias llamadas de su equipo en Nueva York. El concierto estaba programado para esa noche, y necesitaban saber si ella estaría presente. No puedo ir, les dijo con firmeza. Esto es más importante. Posponen el concierto o busquen una solución, pero yo no me muevo de aquí hasta saber que James está a salvo. El tiempo seguía pasando, y la tensión en la sala de espera aumentaba. Taylor caminaba de un lado a otro, incapaz de quedarse quieta. Sabía que la cirugía podía durar varias horas, pero cada minuto que pasaba era una eternidad. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, el cirujano principal salió del quirófano. Taylor se acercó rápidamente, con el corazón latiendo fuerte. ¿Cómo está?, preguntó, intentando leer la expresión del médico. El cirujano, aunque cansado, sonrió levemente. La cirugía fue un éxito. James está estable, pero aún está en estado crítico. Las próximas horas serán decisivas, pero hemos hecho todo lo posible. Taylor respiró aliviada, pero sabía que la batalla no había terminado. Gracias, dijo, con voz temblorosa. Gracias por salvarle la vida. El cirujano asintió y le explicó que James sería trasladado a la unidad de cuidados intensivos para su recuperación. Taylor, aunque no podía verlo todavía, sintió una oleada de esperanza. Sabía que había hecho todo lo posible por James, y ahora solo quedaba esperar y confiar en que se recuperaría. Mientras se sentaba de nuevo en la sala de espera, Taylor permitió que unas lágrimas de alivio resbalaran por sus mejillas. Sabía que, sin importar lo que pasara después,
había marcado la diferencia en la vida de alguien que lo necesitaba desesperadamente. Y, en ese momento, eso era lo único que importaba. James despertó lentamente, sintiendo un dolor sordo en el pecho y una sensación de pesadez en todo su cuerpo. Los sonidos suaves de los monitores y el murmullo de las enfermeras lo rodearon, pero no podía recordar cómo había llegado allí. Intentó mover los brazos, pero uno de ellos estaba conectado a un suero intravenoso. Su boca estaba seca, y su mente, confusa. «¿Dónde estoy?», murmuró, con voz ronca y débil. Una enfermera se acercó rápidamente al escucharlo. «Estás en el hospital, en Minnesota. Te operaron del corazón hace unas horas. Estás a salvo», le explicó con calma. James intentó procesar la información, pero todo le parecía borroso. «¿Operado? ¿Qué pasó?», preguntó, todavía desorientado. La enfermera le ajustó la almohada y le ofreció un poco de agua. «Te encontramos en la calle, en Nueva York. Sufrías de hipotermia y necesitabas una cirugía urgente. Taylor Swift te trajo aquí en su jet privado. Sin ella, no habría sobrevivido». James parpadeó, tratando de entender. «¿Taylor Swift? ¿La cantante?», preguntó, incrédulo. La enfermera asintió con una sonrisa. «Sí, ella te ayudó. Está muy preocupada por ti». Mientras James intentaba asimilar la información, la puerta de la habitación se abrió suavemente. Taylor entró, vestida con ropa casual y con una expresión de alivio en el rostro. «Hola, James», dijo en voz baja, acercándose a su cama. «Me alegra verte despierto». James la miró, todavía confundido. «¿Usted es Taylor Swift?», preguntó, como si no pudiera creer lo que veía. Taylor asintió y se sentó en una silla junto a su cama. «Sí, soy yo. Escuché sobre tu situación y quise ayudarte. Te trajimos aquí para que te operaran». James cerró los ojos por un momento, intentando recordar. «No recuerdo mucho, solo el frío», dijo, con voz temblorosa. Taylor le tomó la mano con suavidad. «No tienes que preocuparte por eso ahora. Lo importante es que estás a salvo. Los médicos dicen que la cirugía fue un éxito, pero necesitarás tiempo para recuperarte». James la miró, con lágrimas en los ojos. «No sé cómo agradecerle. No sé por qué hizo esto por mí», dijo, con voz entrecortada. Taylor sonrió con amabilidad. «Porque todos merecen una segunda oportunidad, James. Y yo quería asegurarme de que la tuvieras». Taylor le explicó que no solo había cubierto los gastos de la cirugía y el traslado, sino que también se aseguraría de que tuviera un lugar seguro para recuperarse. «He hablado con un centro de rehabilitación cerca de aquí. Te ayudarán a recuperar tus fuerzas y a reintegrarte a la sociedad. No estarás solo en esto», le dijo. James no podía creer lo que escuchaba. «No sé qué decir». «Esto es demasiado», murmuró, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Taylor le apretó la mano con firmeza. «No tienes que decir nada. Solo concéntrate en recuperarte. Cuando estés listo, hablaremos sobre el futuro». Mientras Taylor se despedía para dejar que James descansara, él la miró con una mezcla de gratitud y asombro. «Gracias, por todo», dijo, con voz apenas audible. Taylor le sonrió una última vez antes de salir de la habitación. «Descansa, James. Estaré aquí si me necesitas». Al salir, Taylor se detuvo en el pasillo y respiró profundamente. Sabía que el camino de James hacia la recuperación sería largo, pero estaba decidida a apoyarlo en cada paso. Por primera vez en mucho tiempo, James sintió que no estaba solo, y que, tal vez, su vida podía tomar un rumbo diferente. Después de la cirugía, James fue trasladado a una unidad de rehabilitación especializada cerca del hospital en Minnesota. El centro estaba diseñado para ayudar a personas en situaciones críticas a recuperarse física y emocionalmente, y Taylor Swift se aseguró de que James tuviera acceso a todos los recursos necesarios. El primer día en el centro, James fue recibido por un equipo de profesionales que incluía fisioterapeutas, psicólogos y trabajadores sociales. «Estamos aquí para ayudarte en tu recuperación», le explicó una de las terapeutas, mientras lo guiaba a su habitación. James, todavía débil pero con una nueva esperanza,
asintió en silencio. La recuperación física fue lenta pero constante. Los fisioterapeutas trabajaron con James para recuperar la fuerza en sus músculos, que se habían debilitado después de semanas en la calle y la cirugía. Al principio, incluso levantarse de la cama era un desafío, pero con el tiempo, James comenzó a caminar distancias cortas con la ayuda de un andador. Además de la recuperación física, James comenzó a asistir a sesiones de terapia psicológica. Durante años, había cargado con el dolor de perder a su familia y el fracaso de su vida anterior. En las sesiones, habló sobre su pasado, sus pérdidas y cómo había terminado en la calle. Es normal sentir dolor, pero también es importante aprender a vivir con él y seguir adelante, le dijo su terapeuta en una de las sesiones. James, aunque al principio se resistía, comenzó a abrirse poco a poco. Taylor, aunque no podía estar presente todo el tiempo, se mantuvo en contacto constante con el centro de rehabilitación. A través de su asistente personal, se aseguró de que James tuviera todo lo que necesitaba, desde ropa nueva hasta libros y materiales para sus sesiones de terapia. Además, Taylor coordinó con el equipo del centro para que James recibiera capacitación laboral. «Quiero que tenga las herramientas para reintegrarse a la sociedad», le explicó Taylor al director del centro. James comenzó a asistir a talleres de capacitación en habilidades básicas, como manejo de computadoras y atención al cliente. Aunque al principio se sentía inseguro, pronto descubrió que disfrutaba aprendiendo cosas nuevas. «Nunca pensé que podría hacer algo como esto», le dijo a uno de sus instructores, con una sonrisa tímida. Uno de los mayores desafíos para James fue encontrar un lugar donde vivir después de su recuperación. Taylor, anticipándose a esto, había trabajado con una organización sin fines de lucro para asegurarle un hogar temporal. «Es un apartamento pequeño, pero es tuyo por ahora», le explicó un trabajador social. «Aquí podrás seguir recuperándote mientras buscas trabajo y te estabilizas». Cuando James visitó el apartamento por primera vez, no podía creer lo que veía. Era modesto, pero estaba limpio y tenía todo lo necesario: una cama, una cocina pequeña y un baño. «Esto es más de lo que he tenido en años», dijo, con lágrimas en los ojos. El trabajador social le sonrió. «Es un nuevo comienzo, James. Aprovéchalo». Con el tiempo, James comenzó a sentirse más seguro de sí mismo. Las sesiones de terapia lo ayudaron a procesar su dolor, y la capacitación laboral le dio una nueva perspectiva sobre su futuro. Aunque sabía que el camino no sería fácil, estaba decidido a no desperdiciar la oportunidad que Taylor y tantas otras personas le habían dado. Un día, mientras estaba en el centro de rehabilitación, recibió una llamada de Taylor. «Hola, James. Solo quería saber cómo estás», le dijo, con su voz cálida y amable. James le contó sobre su progreso, sobre el apartamento y los talleres de capacitación. «Estoy muy orgullosa de ti», le dijo Taylor. «Sé que esto no ha sido fácil, pero estás haciendo un gran trabajo». James agradeció sus palabras, pero también quiso expresarle algo más. «Taylor, no sé cómo pagarte todo lo que has hecho por mí. No tengo palabras para agradecerte». Taylor le respondió con sinceridad: «No necesitas pagarme nada, James. Solo quiero que tengas una vida mejor. Eso es suficiente para mí». Cuando colgó el teléfono, James se sentó en su cama, mirando por la ventana de su nuevo apartamento. Por primera vez en años, sintió que tenía un futuro por delante. Sabía que no sería fácil, pero también sabía que no estaba solo. Con el apoyo de Taylor y el equipo de rehabilitación, James estaba listo para reconstruir su vida, paso a paso. Unas semanas después de que James comenzara su recuperación, Taylor Swift decidió compartir su historia en sus redes sociales. Sabía que la experiencia de James no era única y que muchas personas en situaciones similares necesitaban ayuda. Con el consentimiento de James, Taylor publicó un mensaje en sus plataformas, acompañado de una foto suya junto a él en el hospital, donde ambos sonreían con timidez. «Esta es la historia de James», escribió Taylor en su publicación. Hace unas semanas, James fue encontrado en las calles de Nueva York, luchando por su vida debido al frío extremo y problemas de salud. Tuve la oportunidad de ayudarlo a llegar a un hospital donde le salvaron la vida. Hoy, James está en recuperación, trabajando duro para reconstruir su vida. Su historia me recordó que todos merecemos una segunda oportunidad, y que a veces,
un pequeño acto de bondad puede cambiar todo. Taylor continuó explicando cómo James había perdido su hogar y su familia debido a una serie de eventos trágicos, y cómo su situación no era diferente a la de muchas otras personas que viven en las calles. Las personas sin hogar no son invisibles. Son seres humanos con historias, sueños y dignidad. Podemos hacer más por ellos, ya sea donando, ofreciendo nuestro tiempo o simplemente siendo amables. La publicación de Taylor rápidamente se volvió viral. En cuestión de horas, millones de personas habían leído la historia de James, y los comentarios comenzaron a inundar las redes sociales. Muchos compartieron sus propias experiencias ayudando a personas en situaciones vulnerables, mientras que otros se inspiraron para actuar. Gracias por recordarnos que todos podemos marcar la diferencia, escribió un seguidor. Esta historia me hizo llorar. Voy a donar a un refugio local hoy mismo, comentó otro. Organizaciones sin fines de lucro que trabajaban con personas sin hogar también se unieron a la conversación, agradeciendo a Taylor por usar su plataforma para crear conciencia. El impacto de la publicación de Taylor no se limitó a las redes sociales. Varios medios de comunicación recogieron la historia, destacando no solo el acto desinteresado de Taylor, sino también la importancia de abordar la crisis de las personas sin hogar en todo el país. Programas de televisión y artículos en periódicos hablaron sobre cómo la historia de James había tocado a millones y cómo había inspirado a otros a actuar. En los días siguientes, las donaciones a organizaciones que ayudaban a personas sin hogar aumentaron significativamente. Refugios locales informaron que recibían más voluntarios y recursos que nunca, y muchas personas comenzaron a compartir historias similares en sus propias comunidades. Taylor, al ver el impacto de su mensaje, decidió ir un paso más allá. Organizó una campaña en colaboración con varias organizaciones benéficas, comprometiéndose a igualar las donaciones hasta cierta cantidad. Si todos ponemos un poco, podemos hacer una gran diferencia, dijo en un video que publicó en sus redes sociales. La campaña recaudó millones de dólares en solo unos días, y Taylor se aseguró de que los fondos se distribuyeran a refugios, programas de rehabilitación y servicios de apoyo en todo el país. Pero el impacto no fue solo financiero. La historia de James también cambió la percepción pública sobre las personas sin hogar. Muchos comenzaron a verlas no como problemas o invisibles, sino como individuos con historias complejas y dignidad. En las calles, las personas comenzaron a sonreír más, a ofrecer comida o una palabra amable a quienes lo necesitaban. James, mientras tanto, seguía su recuperación en Minnesota. Cuando le mostraron la publicación de Taylor y los miles de comentarios positivos, no pudo evitar emocionarse. Nunca pensé que mi historia pudiera inspirar a tanta gente, le dijo a su terapeuta. Es increíble saber que algo bueno salió de todo esto. Taylor, por su parte, se sintió profundamente satisfecha al ver cómo su acción había generado un efecto dominó de bondad y compasión. Sabía que el camino para resolver la crisis de las personas sin hogar era largo, pero también sabía que cada pequeño paso contaba. Y, en ese momento, estaba orgullosa de haber dado uno de esos pasos. Meses después de la cirugía y su recuperación, James había logrado avances significativos en su vida. Gracias a la terapia, la capacitación laboral y el apoyo constante de Taylor Swift y el equipo de rehabilitación, ahora vivía en un pequeño apartamento y trabajaba a tiempo parcial en un centro comunitario. Aunque su vida no era perfecta, sentía que por fin tenía un rumbo y un propósito. Un día, recibió una llamada de Taylor. Hola, James. Quería saber si te gustaría reunirte conmigo. Me encantaría escuchar cómo te ha ido todo este tiempo, le dijo con su voz cálida y amable. James, emocionado y nervioso a la vez, aceptó sin dudarlo. Claro, Taylor. Será un honor verte de nuevo. El encuentro se organizó en un café tranquilo en Minneapolis, cerca de donde James vivía. Taylor, siempre discreta, llegó con ropa casual y gafas de sol, evitando llamar demasiado la atención. Cuando James entró al café, la reconoció de inmediato y se acercó a su mesa con una sonrisa tímida. Taylor, no sé cómo agradecerte todo lo que hiciste por mí, dijo James, mientras se sentaba frente a ella. Taylor le sonrió y le extendió la mano. No tienes que agradecerme, James. Solo ver cómo has progresado es más que suficiente. Durante la conversación, James le contó a Taylor sobre su nueva vida. Trabajo en un centro comunitario,
ayudando a personas que están pasando por situaciones similares a las que yo viví. Quiero devolver un poco de lo que recibí, explicó, con orgullo en su voz. Taylor lo escuchó atentamente, impresionada por su determinación. Eso es increíble, James. Estoy muy orgullosa de ti. James también le habló sobre sus sesiones de terapia y cómo habían cambiado su perspectiva. Aprendí que no puedo cambiar el pasado, pero sí puedo construir un futuro mejor. Y todo eso fue posible gracias a ti, dijo, con lágrimas en los ojos. Taylor le tomó la mano con suavidad. No fue solo gracias a mí, James. Tú pusiste el esfuerzo y la voluntad. Yo solo te di una oportunidad. La conversación continuó, y Taylor le preguntó sobre sus planes a futuro. Quiero seguir ayudando a otros, respondió James con firmeza. Sé lo que es sentirse solo y sin esperanza, y no quiero que nadie más pase por eso. Estoy pensando en crear un programa para conectar a personas sin hogar con recursos y oportunidades, como las que tú me diste. Taylor sonrió, emocionada por su iniciativa. Esa es una idea maravillosa, James. Si necesitas ayuda para ponerlo en marcha, cuenta conmigo. James agradeció sus palabras, pero también quiso expresarle algo más. Taylor, no solo me salvaste la vida. Me diste una segunda oportunidad, y eso es algo que nunca olvidaré. Al final del encuentro, Taylor y James se despidieron con un abrazo. Sigue adelante, James. Estoy muy orgullosa de ti, le dijo Taylor, con una sonrisa sincera. James asintió, sintiendo una mezcla de gratitud y determinación. Gracias, Taylor. Por todo. Mientras salía del café, James sintió que un nuevo capítulo de su vida estaba comenzando. Sabía que el camino no sería fácil, pero también sabía que no estaba solo. Con el apoyo de Taylor y su propia fuerza interior, estaba listo para seguir adelante y ayudar a otros a encontrar su propia segunda oportunidad. Un año después de su encuentro en el café, James había logrado avances significativos en su vida. Gracias a su determinación y al apoyo de Taylor Swift, ahora trabajaba a tiempo completo en una organización sin fines de lucro que ayudaba a personas sin hogar en Minneapolis. Su rol consistía en conectar a las personas con recursos como vivienda temporal, atención médica y programas de capacitación laboral, algo que él mismo había experimentado en carne propia. Es increíble ver cómo alguien puede cambiar su vida cuando se le da una oportunidad, le dijo James a un compañero de trabajo durante una reunión de equipo. Yo estuve ahí, y sé lo que se siente. Por eso quiero asegurarme de que otros tengan la misma chance que yo tuve. Mientras tanto, Taylor Swift continuaba usando su plataforma para abogar por los más vulnerables. Después de compartir la historia de James en sus redes sociales, había lanzado una iniciativa llamada Segundas Oportunidades, que recaudaba fondos para organizaciones que ayudaban a personas sin hogar en todo el país. Además, Taylor visitaba refugios y centros comunitarios, escuchando las historias de las personas y asegurándose de que sus voces fueran escuchadas. Un día, Taylor decidió visitar la organización donde trabajaba James. Quería ver de primera mano cómo su apoyo había impactado no solo en la vida de James, sino también en la de muchas otras personas. Cuando llegó al centro, James la recibió con una sonrisa amplia y un abrazo sincero. Taylor, no puedo creer que estés aquí, dijo James, visiblemente emocionado. Te quiero mostrar todo lo que hemos logrado gracias a ti. Taylor sonrió y le respondió, no fue gracias a mí, James. Fue gracias a tu esfuerzo y dedicación. Yo solo te di una mano. James la llevó a recorrer el centro, presentándole a sus compañeros de trabajo y a algunas de las personas que estaban siendo ayudadas por la organización. Este es Michael, le dijo, señalando a un hombre de mediana edad que estaba participando en un taller de capacitación laboral. Hace unos meses, estaba en la calle, pero ahora tiene un trabajo y un lugar donde vivir. Taylor escuchó atentamente, impresionada por el impacto que la organización estaba teniendo en la comunidad. Durante el recorrido, James le contó a Taylor sobre sus planes futuros. Quiero expandir este programa a otras ciudades. Sé que hay muchas personas que necesitan ayuda, y quiero asegurarme de que la reciban, explicó. Taylor asintió, entusiasmada. Esa es una idea maravillosa, James. Si necesitas ayuda, cuenta conmigo. Al final de la visita,
Taylor y James se sentaron a tomar un café en la sala común del centro. «Estoy muy orgullosa de ti, James», le dijo Taylor, con una sonrisa sincera. «Has convertido tu experiencia en algo positivo, y eso es increíble». James agradeció sus palabras, pero también quiso expresarle algo más. «Taylor, no solo me diste una segunda oportunidad. Me diste un propósito. Y por eso, siempre te estaré agradecido». Taylor lo miró con cariño. «Todos merecen una segunda oportunidad, James. Y tú eres la prueba de que, con un poco de ayuda y mucha determinación, es posible cambiar las cosas». Si esta historia te gustó, suscríbete y activa la campanita para no perderte más contenido inspirador. Comparte este video con tus amigos y familiares que necesitan conocer historias que desafían las normas y dejan huellas. Continúa explorando nuestro canal para conocer más contenido inspirador como este. Hasta el próximo video. Mientras Taylor se despedía y se preparaba para continuar con su agenda, James se quedó en el centro, sintiendo una mezcla de gratitud y esperanza. Sabía que el camino no sería fácil, pero también sabía que no estaba solo. Con el apoyo de Taylor y su propia fuerza interior, estaba listo para seguir adelante y ayudar a otros a encontrar su propia segunda oportunidad. La historia de James y Taylor no solo había cambiado sus vidas, sino que también había inspirado a millones de personas a actuar con compasión y generosidad. Y, en ese momento, ambos sabían que el futuro era esperanzador, porque habían demostrado que, con un acto de bondad, todos podemos marcar la diferencia.